Queridos hermanos en Cristo, el diácono Valenzuela, saludándoles con el gusto de siempre, pues nos encontramos en este día lunes, tercera semana de Pascua. La Santa Iglesia Católica nos ofrece la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y también el Evangelio según San Juan. Vamos a reflexionar en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que se refiere a Esteban. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces, sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo ante el Sanedrín. Ahí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una lectura con un gran significado de los Hechos de los Apóstoles. Habla de este gran mártir. De este gran mártir que su nombre es Esteban. Esteban, del griego Stéfanos, que significa corona. Fue un diácono de la iglesia primogénita de Jerusalén y también un protomártir, de los primeros mártires del cristianismo. Esteban, como dije, era diácono que cuidaba a las viudas. Esteban es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles como uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para distribuir comida y caridad entre los miembros más pobres de la comunidad de la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles se dieron cuenta de que su trabajo estaba creciendo, me refiero a la predicación. Ya eran muchas miles de personas que escuchaban a los apóstoles. Ya eran muchas más ciudades que tenían que recorrer. O sea, los apóstoles estaban entre más y más ocupados. Entonces se pusieron de acuerdo para seleccionar algunas personas que pudieran, algunos hombres que estuvieran a la par con Dios. O sea, que fueran hombres que creyeran en Dios. Hombres de buen corazón, hombres temerosos de Dios. Ahí es donde seleccionaron los 7 diáconos para que les ayudaran a los apóstoles, porque ellos pues no podían predicar por todas partes y también a la vez ayudar a las personas que necesitaban alguna caridad, especialmente las viudas. Y los diáconos serían los encargados de la distribución de comida y caridad entre los miembros más pobres de la comunidad de la iglesia primitiva. De acuerdo con la creencia, él era el más importante de todos. ¿Mm? Por lo que tal vez algunas personas hayan escuchado que
se le llama también arquidiácono. Esteban estuvo entre los 7, como dije, para ayudar a los más necesitados. Pero también predicaba y daba testimonio. Él no era parte de los apóstoles, pero los apóstoles lo seleccionaron para que se encargara de esta tarea tan importante de ayudar a los más necesitados. Y le otorgan el reconocimiento de ser un diácono, imponiéndole las manos los mismos apóstoles. Pero esta lectura de los Hechos de los Apóstoles indica, escuchamos ahí que sufre la calumnia, sufre una calumnia. ¿No se les viene a la mente alguien más que sufrió una calumnia? Alguien muy conocido por todos nosotros. Así es, usted lo adivinó. Jesús. Jesús también sufrió la calumnia, sufrió la traición, sufrió esos falsos testimonios, personas que recibieron algunas monedas para testificar en contra de él, a pesar de que lo que estaban diciendo no era cierto, eran solo mentiras. Como hoy en día hay muchas personas que también, ¿verdad? Por X cosa a cambio, son capaces de mentir y poner a una segunda persona en problemas. Eso le pasó a Jesús, eso le pasó a Esteban. Y dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles que para agarrar a Esteban llegan de sorpresa. Otra coincidencia bastante grande con referente al arresto de Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Con Esteban llegan de sorpresa y con Jesús llegan hasta el Monte de los Olivos de noche. ¿Mm? Y también, como dije anteriormente, fue por causa de falsos testimonios, ¿verdad? Que lo llevaron a Jesús hasta el Calvario. Los chismosos, que nunca faltan, siguen existiendo y yo creo que seguirán existiendo hasta el final de los tiempos. Esa gente que le gusta el chisme y que están distorsionando la verdad. Eso es lo que hacen. Mis hermanos, Esteban en hebreo significa norma, o sea, ejemplo. Era todo un ejemplo para la comunidad. ¿No le gustaría a usted? A mí sí, ser un ejemplo. Hay que tratar de ser ejemplos. Hay que esmerarnos para ser ejemplo. No, no, no. No digo que seamos perfectos. No. Solo Dios es perfecto. Pero sí podemos ser ejemplo para los demás. Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos de iglesia. Para todos ellos podemos ser un ejemplo. Podemos tener las normas para vivir bien. Esteban, el nombre de Esteban eso significaba. Eso significa norma, ejemplo. Y en griego, como ya les mencioné, pues significa corona, coronado. Esteban fue el primer mártir en el nombre de Jesús. Esteban nació como un judío. Y junto con los otros 6 diáconos fueron elegidos
por la insatisfacción entre los judíos helénicos, que eran de origen griego y grecoparlantes, que consideraban que las viudas de su colectivo eran tratadas peor que las judías hebraicas, esto es, en la distribución de los fondos de la comunidad. ¿Mm? En el texto se dice que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Inclusive cuando lo estaban apedreando, se le veía el rostro como el de un ángel. Los elegidos por los judíos fueron Esteban, otro diácono de nombre Próspero, otro que también se llamó Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía. Todos estos fueron presentados ante los apóstoles que después de orar les impusieron las manos. Pero de todos estos sobresalió Esteban. Esteban que hizo algunos milagros delante del pueblo. Y pues lo calumniaron, como quizás a usted le han inventado algunas calumnias, algunos falsos testimonios y lo han metido en problemones grandísimos. Ojalá y no sea el caso suyo, pero de que los hay, los hay. Esteban fue todo un servidor. Fue todo un servidor. ¿Y sabe qué? Él recibió tanta gracia de nuestro Señor, porque eso es lo que sucede cuando usted sirve. Cuando usted en verdad sirve, recibe muchísima gracia de Dios. Cada vez que usted sirve, se aumentan las gracias de parte de Dios. Servir, dar, dar su tiempo a los demás, servir al más necesitado. ¿Mm? Pero hay una palabra en los Hechos de los Apóstoles, o en sí hay dos, que a mí me llaman la atención. Y uno de ellos es la palabra que dice testigos falsos. Testigos falsos. De esta forma, fue la única forma que pudieron ellos darle muerte o castigar y después darle muerte a Esteban, porque de otra manera no podían encontrar nada en contra de Esteban, ¿verdad? Porque él no hablaba en contra de lo que dejó Moisés. Él no hablaba nada en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de los profetas. No, no. Él nunca mencionó nada en contra de nadie. Y sin embargo, los testigos falsos dijeron todo lo contrario. Dijeron todo lo contrario. Hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios, cosa que era totalmente una mentira. Estos son los testigos falsos que fueron sobornados. Recibieron algún dinerito para poder decir semejantes mentiras y así ocasionar la detención de Esteban y posteriormente su muerte. Qué triste que todavía ahora entre nosotros existan personas que sean falsos testimonios, que sean personas que son capaces de recibir ese algo a cambio para dejar en mal a un semejante, para causarle un daño. ¿Mm? ¿Qué ejemplos se les pueden ustedes ocurrir? ¿Qué ejemplos se les puede ocurrir?
Déjelo en los comentarios. Hay muchos ejemplos que pudiéramos mencionar. Existe, por ejemplo, la envidia a algo y esto ocasiona que una persona invente cosas falsas en contra de aquel que va a recibir alguna herencia para dejarlo en mal y que no reciba ni un solo centavo, ni un beneficio, ¿verdad? Hay casos en matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Que también ahí la mujer puede inventar algo en contra de, ay, qué sé yo, en contra de alguien a quien no puede ver, a quien detesta, a quien quiere ocasionarle daño. No sé, usted mencione a algo, a alguien, pero sin nombre, simplemente mencione, bueno, pues puede ser que esta mujer le levante falsos a su yerno, que le levante falsos a la hermana de su esposo, o sea, su cuñada, porque no le cae bien. Bueno, hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo, mis hermanos. Están sucediendo. Existen esos falsos testigos. Existen esos testigos falsos. Existen esas personas que reciben algún soborno. Existen personas que inclusive lo hacen nada más. O sea, inventan cosas falsas aunque no reciban dinero, simplemente por una satisfacción propia de ocasionar un daño. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a ser como Jesús nos pide que seamos, amorosos, serviciales y creyendo totalmente en la palabra de Dios. Si creemos en Dios, entonces nosotros no tenemos por qué estar creyendo en falsedades, engaños, en mentiras. ¿De acuerdo? Soy el diácono Valenzuela. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por dejar sus comentarios. Los leemos todos. No le digo que los contestamos todos, pero estamos en eso, estamos tratando. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta acá escuché que dijo amén.